Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven Sígueme con Anthony Aliaga y estamos estudiando este año 2026 el Antiguo Testamento. Esta es la clase número 15, el cual titula Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Y efectivamente lo que estudiaremos será la liberación de Israel del yugo egipcio, ya que habían pasado bastante tiempo eh, en la tierra de Egipto y un buen tiempo también como esclavos. El Señor, por medio de su profeta Moisés, logra liberar a su pueblo. Esta lección corresponde del lunes 6 al domingo 12 de abril y estamos estudiando los capítulos del 7 al 13 de el segundo libro de Moisés llamado Éxodo. También recordarles que este es un estudio complementario y no debe reemplazar nuestro estudio personal y familiar de las Sagradas Escrituras, del manual Ven Sígueme y cualquier otro manual oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin más preámbulo, empecemos. Bien, rápidamente vamos a recordar un poco de lo que es el calendario judío. Vamos a ver cómo es que el Señor logra instaurar, debido a este gran acontecimiento de liberar a su pueblo, que ellos lo recordaran e iniciaran su calendario como primer mes y como acontecimiento de la liberación de Israel de Egipto, ¿no? También es importante recordar que un día judío comienza al atardecer, es decir, aproximadamente a las 6 de la tarde hasta las 6 del siguiente día, ¿no? A diferencia de nuestros días actuales que los contamos de 12 de la medianoche hasta la siguiente medianoche, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer mención de esto para que podamos entender un poco más la manera de contar de los judíos, en especial los días y los meses. Decidir ablandar mi corazón. Y efectivamente vamos a ver cómo en reiteradas ocasiones Faraón decide endurecer su corazón y no ceder ante la petición de liberar al pueblo de Israel. Muchos podrían decir que esto quizás en parte era entendible porque liberar esclavos representaba eh, un golpe económico muy fuerte para Egipto, pero también estaba en juego el bienestar de su propio pueblo, el pueblo de Egipto. Eh, Vemos que en reiteradas ocasiones, incluso después de 10 plagas que vamos a estudiar ahora, Faraón decide liberar al pueblo de Israel. Que si bien es cierto puede representar un golpe económico muy fuerte, pero que también es recuperable, ¿no? Más bien se melló bastante el bienestar y la salud en todos los aspectos del pueblo de Egipto. Vamos a analizar Éxodo 7, vamos a leer los 7 primeros versículos. Se asigna a Moisés dar la palabra del Señor a Faraón. Jehová multiplicará las señales y maravillas en Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto mis huestes a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron, y era Moisés de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Bien, entonces recordemos que el profeta es representante literal de Dios en la tierra. Y en este caso Jehová manda a Moisés a que hablaran con Faraón y esta vendría a ser la primera petición para que liberara a su pueblo. Al momento de presentarse Faraón, Moisés como representante de Dios, Aarón representaba al mismo Moisés como profeta. Ahora, hay un detalle importante aquí, es que el Señor ya les estaba anticipando de que iba a haber mano fuerte de todas maneras para que Faraón, a pesar de endurecer su corazón, liberara al pueblo de Israel. Vamos a leer los siguientes versículos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os responde diciendo, mostrad un milagro, dirás a Aarón,
toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón ante Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón a sabios y a hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y aquí algo importante es que afortunadamente en este aspecto la Biblia misma se aclara a sí misma, ¿no? Una parte dice que Jehová iba a endurecer el corazón de Faraón y en esta parte dice Faraón decide él mismo endurecer su corazón, pues la realidad es esta segunda, ¿no? Jehová, como sabemos, es el Jesucristo actual. Eh, por el contrario, siempre nos invita a ablandar nuestro corazón para que Él pueda caber en él. Más bien cuando nosotros decidimos endurecer nuestro corazón es porque caemos en orgullo y muchas cosas, en especial el pecado, ¿no? Entonces, en este aspecto la Biblia sí se aclara a sí misma y recordemos que nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. Hay otros puntos en donde sí la Biblia se contradice y no se aclara a sí misma. Y es ahí donde recalcamos la necesidad de la revelación para poder saber la verdad de todas las cosas. Ahora, otro detalle en el episodio de la vara que se convierte en serpiente, los magos también pudieron imitar. Recordemos que el Señor es el Todopoderoso, otorga su poder a saber, el sacerdocio para que cada uno de los hombres dignos puedan representarlo. No perfectos, que no es lo mismo que digno, todos somos imperfectos, pero nos invita a que nos esforcemos para poder ejercer su poder. Y en esta ocasión él lo hizo. Ahora, los hechiceros, recordemos que Satanás también tiene cierto poder, obviamente no se compara con el de Dios, pero puede imitar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver que los hechiceros de Faraón empiezan a imitar a Moisés, pero vamos a ver también que llegan a un punto donde no pueden hacerlo. Entonces, los magos de la corte de Faraón ejercieron el poder del Señor, no. Ellos, por el contrario, ejercieron el poder de Satanás mismo. Entonces, pero vamos a ver que el Señor es más poderoso que cualquier cosa. Bien, vamos a resumir esta parte de Éxodo, los versículos del 14 al 25, acerca de la primera plaga, donde el agua se convierte en sangre, ¿no? Entonces, el Señor nuevamente, ya en esta sería la segunda ocasión, en que envía a Moisés y le muestra esta maravilla de convertir el agua en sangre. Ahora, ¿por qué se considera plaga? Porque, bueno, antes de que sea plaga en sí misma, los hechiceros logran imitar eso también, logran convertir el agua en sangre, pero era el agua que tenían disponible en ese momento. Recordemos que son magos, hechiceros. Aquí hay una diferencia contundente y es la primera prueba de la diferencia del poder de Dios y del poder de Satanás, una prueba contundente, y es que el agua convertida en sangre llega a hacerse en toda la tierra de Egipto, es decir, la agua que se conservaba en los pozos, el agua que conservaban en las casas, los ríos, toda el agua en Egipto se convierte en sangre. Obviamente los hechiceros no podían hacer esto, ¿no? Y aún así Faraón decidió endurecer su corazón, no quiso aceptar de que esto era una maravilla contundente para poder liberar al pueblo de Israel. Esta es la primera plaga. Ahora sí, la palabra plaga entra en vigencia ya que esto se generalizó en toda la tierra de Egipto, a excepción de el pueblo de Israel que habitaban en una parte en la tierra de Egipto, la tierra de Gosén al norte. ¿Por qué la palabra endurecer describe bien el corazón de Faraón? Podríamos decir que fue bastante necio, ¿no? Entonces, no solamente el tema de un golpe económico por liberar a muchos esclavos, de hecho el pueblo de Israel ya era numeroso, pero decidió caer en orgullo, ¿no? Endurecer su corazón de tal manera que no quiso ceder, ¿no? Tuvieron que haber muchas maravillas contundentes en contra del mismo pueblo de Egipto y fue
También podríamos usar la palabra egoísta. Jesucristo puede salvarme gracias a su expiación. Vamos a seguir analizando las plagas de Egipto registrados en Éxodo 8 y 11. ¿Qué te llama la atención de la respuesta de Faraón a las plagas? Bien, en el capítulo anterior, es decir, en Éxodo 7, vimos que la primera plaga fue la de agua convertida en sangre. Toda el agua en Egipto, ríos, pozos y todas las reservas que tenían los egipcios se había convertido en sangre. Esto también había sido imitado por los hechiceros de Faraón, pero se había generalizado gracias al poder de Dios por medio de Moisés y Aarón. La siguiente plaga es la invasión de ranas. A la voz de Aarón, comandado y guiado por Moisés y por el mismo Jehová, él al alzar su vara, la tierra de Egipto fue invadida por ranas en toda la tierra de Egipto. Incluso dice estaban en las recámaras de cada uno de los egipcios. Y esto fue algo muy interesante porque también esta plaga había sido imitada por los em, hechiceros de Faraón, pero debido al poder de Dios se había generalizado en toda la tierra de Egipto. Em, y el faraón, hay algo muy curioso de que Faraón pidió a Moisés y Aarón, no a sus hechiceros, sino a Moisés y Aarón, que oraran para que Jehová sacara esta plaga de la tierra de Egipto. Y efectivamente las ranas fueron juntadas, murieron. Toda la tierra también hubo un hedor debido a la muerte de estas ranas. Y por un momento, pues los egipcios pudieron descansar de esa plaga. Pero debido a que él no quería liberar al pueblo de Israel, pues vino la siguiente plaga, la invasión de piojos en toda la tierra de Egipto. A partir de aquí es algo que ya los hechiceros no podían imitar. Se dice que ellos intentaron hacerlo, pero ya no pudieron. Aarón con su vara tocó la tierra y ésta se convirtió literalmente en piojos e invadió en todos los lugares, en toda la tierra de Egipto. Entonces, las escrituras registran también de que Faraón ahí se dio cuenta de que en realidad había un Dios todopoderoso, en este caso Jehová, quien estaba produciendo todo esto y que estaba del lado del pueblo de Israel. Pero aún así, y como lo menciona en todas las plagas, Faraón endureció su corazón y no quiso dejar liberar al pueblo de Israel. Para esto ya no se registra presencia de los hechiceros desde la invasión de piojos que no pudieron imitarla y debido a que Faraón por un momento ya pensó ceder y le dijo eh, a Moisés y Aarón de que podían ir a adorar a su Dios por 3 días en el desierto, pero se retracta, endurece su corazón otra vez y no los deja ir. Luego de esto viene la invasión de moscas de todo tipo. Era tantas las moscas en la tierra de Egipto que parecían hasta nubes, estaban en todas partes. Y esto también produjo algo muy interesante porque no podían vivir en paz. Si recordamos, quizás en algún momento, ¿no? Porque dejamos algo descuidado en nuestro hogar, aparecen moscas y no es agradable, pues imagínense una plaga de moscas invadiendo casi todas las partes de nuestro hogar y de la tierra de Egipto. Y de igual manera, en todo momento se repetía en que Faraón les decía a Moisés y Aarón, ya está bien, voy a dejar ir al pueblo, oren por mí para que Dios desaparezca esta plaga. Moisés y Aarón pedían a Jehová de que cesara la plaga. Jehová lo hacía, pero Faraón endurecía nuevamente su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Luego de esto vino la peste del ganado. Para los egipcios, que también la ganadería era algo importante en su tierra, también consideraban hasta cierto punto sagrados al ganado. Bueno, recordemos que ellos trabajan con sacerdotes falsos y pues dioses falsos
y consideraban sagrados a los animales, ¿no? En especial el ganado. Pero Jehová le dijo a Moisés y a Aarón de que iban a morir todo el ganado de Egipto, excepto del pueblo de Israel, para que Faraón se diera cuenta aún más de la diferencia que hacía entre ambos pueblos. Y recordemos, como leímos en esta lección y en la anterior, de la semana anterior, es de que Israel sí se esforzaba por vivir el Evangelio. Entonces, debido a eso, el Señor Jehová, en este caso, hace que muera todo el ganado de Egipto, o casi todo el ganado de Egipto, de tal manera que eh, en, pidiera a Faraón, a Moisés y a Aarón, de que nuevamente cesara esta plaga, y nuevamente se repetía el hecho de que Faraón decía que oraran por él y por el pueblo de Egipto para que cesara esta plaga, y él iba a dejar a Israel libre, pero nuevamente endurecía su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. La siguiente plaga es la de sarpullido, que producían úlceras. Todo el pueblo de Egipto tuvo esta enfermedad. Yo creo que, bueno, hoy en día vemos quizás a los bebés debido a la ropa o incluso a los pañales, eh, o el sudor mismo incluso produce estas pequeñas llagas de sarpullido, los cuales les incomoda. A veces incluso a nosotros también los adultos, pero cuando llega al punto de la úlcera es algo, es decir, llagas, heridas, que son muy incómodas, muy dolorosas, también que producían escozor. Imagínense cómo todo el pueblo de Egipto tenía este, este mal como plaga. Todos padecían esto, todos sin excepción. Incluso Faraón no era la excepción en todas estas plagas. Y nuevamente se repetía la historia. Faraón pedía a Moisés y Aarón de que cesara la plaga y que ahora sí iba a dejar libre al pueblo de Israel. Moisés, Aarón y Aarón le pedían a Jehová de que cesara la plaga, pero nuevamente el faraón endurecía su corazón y no dejaba libre al pueblo de Israel. Luego granizo y fuego que descendía del cielo, y dice que también destruyó gran parte de, en este caso, la agricultura, eh, la siembra que ellos producían, cosecha, y pues esto afectó mucho económicamente también al pueblo de Egipto. Y luego de ello se repetía la historia. Faraón no cedía, no quería liberar al pueblo de Israel, y vino la plaga de langostas que terminó de, de prácticamente destruir casi todo eh, la siembra de los egipcios. Luego también hubo la siguiente plaga, la número 9, la plaga de tinieblas, donde el pueblo de Egipto dice que las tinieblas eran tan densas que era una especie de neblina, y producía de que haya incluso oscuridad, y producía de que incluso era muy difícil ver incluso a los que habitaban en tu propia casa. Eso pasó con el pueblo de Egipto y fue algo bastante contundente, pero aún así Faraón no quería liberar al pueblo de Israel. Hasta que la última plaga, la muerte de los primogénitos, donde por fin Faraón, recordemos que en aquella época, y como hemos estudiado en las lecciones anteriores, la importancia de los primogénitos, ya que eran en la mayoría de los casos los herederos principales. Obviamente el primogénito de Faraón era quien de alguna manera iba a heredar el reino. Se, se estaba preparando para ello justamente, pero el Señor le indica a Moisés, vamos a ver esto con más detalle, donde le indica a Moisés que sacrificaran a un cordero. eh, Vamos a hacer un recuento rápido, incluso lo hicimos en la lección anterior, de que a partir de allí iban a celebrar la Pascua judía, que ese iba a ser recordado como el primer mes. Se estaba haciendo una modificación en el calendario israelita en este caso,
donde en el día 10 de este primer mes iba a apartar a un cordero para que el día 14, este mes, el primer mes que estaba eh, considerando Jehová para los israelitas, se llama Nisan o también llamado Abib, donde en el día 10 se apartaba a este cordero y en el día 14 se realizaba su sacrificio. Esto se conoce como la Pascua, ahorita vamos a ver mayor detalle de ello, pero en este caso la plaga consistía en que luego del sacrificio se iba a conservar la sangre para marcar los marcos de las puertas del pueblo de Israel y que el ángel heridor iba a pasar de casa en casa, en este caso pues quitándoles la vida a los primogénitos, excepto a los que tuvieran esta señal, y obviamente esta señal se le pidió al pueblo de Israel y no murió ningún primogénito del pueblo de Israel, más en Egipto sí sucedió. Y todos sin excepción, en todos los hogares, incluido el hogar de Faraón, donde su primogénito fallece. Es en este momento y el golpe fue tan duro de que Faraón por fin decidió liberar al pueblo de Israel. Algo interesante también que sucede es que Moisés y Aarón le dicen a Faraón de que cada una de las familias de Egipto debía heredar algo, algún objeto de valor a cada uno de los del pueblo de Israel. Esto es muy interesante porque algunos piensan que fue algo deshonesto, pero en realidad no. Era como una especie de compensación por el trabajo prestado que habían hecho los israelitas. Recordemos que ellos estuvieron injustamente en esclavitud. Entonces era una manera de compensar, aunque económicamente nada más, ese de tiempo de servicio forzado que habían hecho los israelitas. Ellos no debieron eh, ser esclavos. Quizás imponerles algunas cosas justas, pero no ser esclavos, ¿no? Entonces esto fue como una especie de compensación. Faraón aceptó hacerlo. Se le pidió a cada familia o que otorgara un objeto de valor al pueblo de Israel y de esta manera ellos iban a salir de Egipto lo suficientemente preparados para iniciar nuevamente. Jesucristo puede salvarme gracias a la expiación. Bien, ahora sí vamos a explicar un poquito más con detalle de la Pascua judía. En este caso, el pueblo de Israel que fue liberado del yugo egipcio, pero por Dios mismo. Ellos por sus propios medios hubiera sido muy complicado de que lo realizaran. Entonces, eh, efectivamente, en el Éxodo capítulo 12 se explica cómo iba a ser esta Pascua. De hecho, Pascua significa paso, ¿no? Cuando ellos salen de Israel y pasan hacia la tierra prometida, cruzando el Mar Rojo, incluso con milagros, ¿no? Que vamos a estudiar también con detalle. Entonces, en este capítulo se explica, Jehová mismo le dice a Moisés de que a partir de ahora se iba a contar como el primer mes en donde se estaba realizando la primera Pascua y este mes llamado Nisan o Abib en el lenguaje de los israelitas, en hebreo y arameo, y que en el día 10 iba a ser apartado, el 10 de Nisan, iba a ser apartado un cordero para que el día 14 fuera sacrificado, su carne iba a ser cocida y la sangre se iba a conservar para marcar los marcos de las puertas para que cuando pasara el ángel heridor no murieran los primogénitos de las familias del pueblo de Israel, cosa que sí sucedió con las familias del pueblo de Egipto, y esta fue la última y 10ª plaga que ellos padecieron, ¿no? Y es ahí donde por fin Faraón decide liberar al pueblo de Israel. Ahora, hay muchos símbolos. Este principio del mes en realidad significaba para el pueblo de Israel un nuevo comienzo, ya que ellos iban a salir de la esclavitud para comenzar de nuevo en la tierra prometida que le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob y pudieran
empezar de nuevo y ser literalmente el pueblo de Dios. Obviamente el Cordero representaba a Jesucristo mismo, quien es considerado el Cordero de Dios, que iba a ser más adelante sacrificado por los pecados del mundo y para que todos nosotros pudiéramos tener la salvación. La sangre en los marcos de las puertas simboliza también la misma sangre de Jesucristo que iba a ser derramada por cada uno de nosotros. También se dice que el cordero, luego de sacrificio, su carne iba a ser cocinada, asada, no hervida, no cruda, sino asada literalmente, y esto debía ser acompañado con panes sin levadura. Es muy interesante porque la carne y el pan representan incluso actualmente el cuerpo de Cristo. Y la levadura, el hecho de que no la tenga, bueno, todos sabemos que incluso hasta hoy en día para el pan se utiliza este honguito llamado levadura, pero que hace justamente que el pan se malogre en pocos días y el pan se llene de moho, ¿no? Entonces, la levadura, el que el pan no tuviera levadura representa de que eh, gracias a la sangre de Cristo y su sacrificio expiatorio, nosotros íbamos a resucitar en incorrupción debido a que Él nos iba a ayudar a perfeccionarnos de tal manera que no iba a haber nada corrupto, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu. Las hierbas amargas simbolizaban la amargura del pecado y del cautiverio. Si bien es cierto, el pueblo de Israel sufrió mucho tiempo de esclavitud, cautiverio, pero ellos fueron liberados y esto obviamente fue una época muy amarga para ellos y las hierbas amargas justamente simbolizaban eso, ¿no? De que Jesucristo mismo puede liberarnos del pecado y del cautiverio espiritual, no solamente temporal. También se le indicó a Moisés que el pueblo de Israel iba a comer apresuradamente porque Faraón los iba a dejar salir, entonces ellos debían estar listos para salir, ¿no? Entonces, esto es un recordatorio de que nosotros debemos tener una premura, una urgencia de salir de la cautividad del pecado, de que debemos estar prestos a arrepentirnos y a llegarnos a nuestro Salvador. El ángel heridor o ángel destructor es literal, ¿no? Muchas veces el Señor, debido a que muchos, muchas personas iban a insistir en el pecado, el Espíritu del Señor no iba a luchar para siempre, ¿no? Entonces, más cuando este ángel destructor veía una disposición de las personas de arrepentirse y cambiar sus vidas, pues obviamente había una especie de tregua y oportunidades y la misericordia se extiende hacia ellos. Pero para las personas que insistían en el pecado, pues el ángel destructor hacía justicia debido a que Jehová lo determinaba. La Santa Cena me ayuda a recordar mi liberación que ocurre a través de Jesucristo. Bien, entonces en Éxodo 13 ya se empieza a dar las primeras indicaciones a Moisés, el profeta, debido a que Israel por fin había sido liberado, entonces iban a ser guiados por Dios mismo por medio de Moisés. Entonces, una de las primeras cosas que le indica Jehová a Moisés es de que consagrara a todo primogénito del pueblo de Israel para que ellos pudieran ser los líderes de este pueblo liberado. Recordemos que Jesucristo es el primogénito y el unigénito. Primogénito porque es el primer hijo de Dios nuestro Padre, quien, bueno, Dios nuestro Padre tiene muchos hijos, nosotros somos literalmente sus hijos, y de todos sus hijos el primero fue Jesucristo. Y también se le dice unigénito porque en estos momentos Él es Jesucristo mismo es semejante a Dios nuestro Padre. Entonces, este símbolo del primogénito es importante porque nosotros debemos tener en cuenta al primogénito de Dios nuestro Padre, quien es quien nos iba a salvar de nuestros pecados. Y la Santa Cena justamente me ayuda a recordar esa liberación.
¿Qué similitudes ves entre la festividad de la Pascua y la Santa Cena? Pues fíjense que los símbolos, como acabamos de ver en la última tabla que se ha elaborado para hacer la comparación, prácticamente es lo mismo. Si bien es cierto, antes del sacrificio expiatorio, pues el Cordero representaba a Jesucristo, hasta que llegó el momento en que Jesucristo mismo iba a hacer este sacrificio expiatorio. Entonces ya no se hace más sacrificios de animales, pero sí nos pidió que recordáramos la Santa Cena, eh, justamente que es muy parecida a la Pascua judía, ¿no? Como el tema del pan y el agua, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, quien es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y aprovecho en adelantar algo muy importante en cuanto al día de reposo. El día de reposo tiene por objetivo de que recordáramos todas las grandes obras que el Señor había hecho por nosotros. Antes de Moisés, el Señor estableció este día de reposo para que nosotros recordáramos la creación. Él hizo esta gran obra para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener esta vida terrenal, de tener un cuerpo físico con el cual obtendríamos experiencias, de tal manera que nosotros pudiéramos llegar a ser como Dios. Luego, el día de reposo, y como veremos en Deuteronomio 5, el día de reposo se guardaba para que el pueblo de Israel recordara de que ellos habían sido liberados. Entonces ellos debían guardar ese día porque en ese día debían recordar que ellos habían sido liberados de Egipto hacia la tierra prometida. Hoy en día, el día de reposo, se recuerda el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el cual es el evento más grande de toda la historia de la humanidad y por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Y cambió de sábado a domingo porque la expiación, su etapa más importante, es la resurrección, el cual se produjo un día domingo. Entonces, efectivamente hay similitudes entre la Pascua judía y la Santa Cena, pero recordemos, desde el sacrificio expiatorio, el Señor mismo nos mandó a que bebiéramos de su sangre y comiéramos de su cuerpo, es decir, el pan y el agua que nosotros realizamos cada día a reposo, cada domingo, para recordar de que Él me puede liberar de mis pecados y que nos puede ayudar a alcanzar la salvación si nosotros nos esforzamos constantemente y perseveramos hasta el fin. ¿Qué puedes hacer para recordar siempre a Jesucristo? Les comparto algo un poco más personal y es muy interesante cuando uno de los apóstoles, Eleton Perry, que bueno, aún ya no está con nosotros, él traspasó el velo, él dijo que cuando recibió su testimonio, aproximadamente a la edad de 14 años, él se prometió a sí mismo nunca más faltar a ninguna reunión sacramental, a ningún domingo a la iglesia. Eso me impactó tanto y si bien es cierto, eh, muy, muy pocas veces, podría decir, muy contadas veces, desde que soy miembro, ya tengo exactamente 18 años de miembro, desde que me he bautizado hasta hoy en día y desde que recibí mi testimonio, habré, si bien es cierto, no he tenido la suerte de Elder Eleton Perry, habré faltado no más de 5 veces por casos extremos, pero sí he sido muy bendecido por este esfuerzo de ir todos los domingos ininterrumpidamente a cumplir y renovar mis convenios, los que hice en mi bautismo, hasta hoy en día haber sido sellado el templo a mi esposa y a mi familia, y por medio de la Santa Cena renovar todos esos convenios, y el Señor me ha bendecido incluso aún en los momentos difíciles. Si bien es cierto, no ha sido fácil, pero tratar de hacer lo que hizo este apóstol me ha bendecido mi vida y es una manera de recordarlo siempre. Y aunque no soy perfecto, por el contrario, y al igual que todos mis hermanos, el camino es todavía largo, pero el recordarlo siempre me ayuda a caminar en ese trayecto que el Señor
me ha designado y ha designado a cada uno de nosotros. Es siempre, y testifico de que es muy importante de que lo recordemos siempre y que guardemos sus mandamientos y los convenios que hemos hecho con Él. Y el asistir ininterrumpidamente todos los domingos a la iglesia es una forma importante de demostrarle que lo recordamos siempre. Muchas gracias a los que pudieron llegar hasta aquí. Espero que esta clase les haya aportado algo. Estoy muy contento si ha sido tan solo un granito de arena en quizás preparar alguna lección para la escuela dominical o tan solo acompañar su estudio personal y familiar de las escrituras, y espero que pues les haya aprovechado en algo, así sea algo mínimo, este estudio. Conmigo será hasta la próxima semana.